Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, como cada domingo celebramos el Día del Señor. Y es que siempre estamos necesitados de Dios. Dios que nos ha creado para Él, nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha dado un corazón que siempre está anhelando la perfección, la plenitud. Hace que tengamos esta necesidad profunda de Dios, porque solo en Él veremos saciado todo aquello que ansiamos. Como dice San Agustín de Hipona, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él. Y por eso los creyentes necesitamos fortalecer nuestra vida interior, necesitamos crecer y desarrollar nuestra fe. Y por eso participamos en la Santa Misa dominical, porque es además el precepto que nos manda la Santa Madre Iglesia, y cotidianamente, si es posible para nosotros. Y aquí descubrimos el verdadero alimento de nuestras almas, Jesucristo nuestro Señor, con su palabra, que Él mismo nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero muy especialmente con el gran alimento que es su cuerpo y su sangre, la Santísima Eucaristía, ecce panis viatorum, es decir, he aquí el alimento de los que caminan, de los peregrinos. Y hoy, si hacemos alusión al Santo Evangelio, de los que navegan, de los que en este mundo van embarcados en esa barca que se mueve de un lado para otro hasta llegar al puerto de la salvación. Si desde esta perspectiva de fe que nos da pues la vida cristiana miramos a nuestra sociedad, incluso para aquellos que no tienen fe, son capaces de hacer un diagnóstico a los males del hombre de nuestro tiempo. Y, entre otras muchas cosas, vemos que domina una gran insensatez, incluso entre aquellos que ya por la propia madurez de la vida, ya están en la edad adulta, se dejan llevar tantas veces por criterios propios de niños pequeños. Y así incluso para nosotros como creyentes vemos que no nos alimentamos como es debido, como ese niño que desprecia aquello que no le gusta porque es de color verde, porque no es tan apetitoso como otros alimentos que una apariencia le hacen tener mayor atracción. Y así quizás lo que es verdaderamente importante y nutritivo se descuida y nos quedamos con sucedáneos que alimentan, pero que no nos ayudan en nuestro desarrollo. Como digo, esto también nos pasa en el ámbito de la fe. Nuestra alma a veces se vuelve caprichosa como un niño pequeño. Y por eso las almas languidecen. Lo ponemos de manifiesto en nuestra plegaria al Señor hoy en la oración colecta. Están débiles, necesitamos de Dios, porque si no, como el Evangelio, también perecemos. Queda por tanto de manifiesto que el corazón humano es siempre algo frágil, necesitado de una fortaleza que no la puede dar nada de este mundo, sino Dios nuestro Señor. Si queremos afianzar nuestra vida, tenemos que acudir a aquel que es verdaderamente la roca de salvación. Y esta realidad presente hoy en el Santo Evangelio, especialmente a los discípulos, nos la presenta en un contexto marítimo.
Y es importante señalar este elemento, el agua, la tradición judeocristiana y también en nuestra cultura. Porque el mar representa siempre lo desconocido, el peligro, lo que es incierto y difícil de controlar. Y por tanto supone para nosotros esa realidad de temor, de miedo. Para algunas culturas, pensemos en que la nuestra viene también de la tradición greco-romana, para los romanos mismos que dominaron el mundo conocido, tenían sus límites puestos al mar, el finis terrae, esas columnas imaginarias que había en el estrecho de Gibraltar, non plus ultra, no más allá, incluso el llamar al mar Mediterráneo Mare Nostrum, porque era más o menos controlado, no solamente por las fuerzas y los elementos de la naturaleza, sino especialmente porque podía tener cierto dominio sobre aquellos que acechaban en esos ámbitos como eran los piratas. Otros pueblos, los fenicios, los cartagineses y los propios griegos, tenían más habilidad para las artes marítimas. Pero en nuestro ámbito de la historia de la salvación, pues también encontramos desde los comienzos de esta historia santa cómo el mar puede ser y el agua puede tener un elemento destructor. Pensemos en el diluvio universal, como Noé, por mandato de Dios, tiene que realizar ese arca que se convierte en un elemento de salvación contra algo tan destructivo como el agua, y que es figura también de la Iglesia. Pero también el paso por el Mar Rojo pone de manifiesto esa realidad de muerte que va a suponer cuando se cierra el mar, y aquello que representaba una vida lejana a Dios y a sus mandatos, la vida en Egipto, el pecado, pues quede sepultado, carros y caballos y caballeros, todos bajo el Mar Rojo. Pero también tiene el agua y el mar un simbolismo de vida. Pensemos que el pueblo de Israel se convierte en un pueblo nómada que tiene que andar durante 40 años hasta llegar a la tierra de promisión, y por tanto tenían que llevar sus rebaños, y el agua era un elemento importante. Esto va a suscitar una crisis en el pueblo de Israel, incluso una afrenta contra el Señor, hasta que Moisés, golpeando con aquel callado la roca, haga brotar el agua. Pero también solamente porque era necesaria para la vida, sino porque era necesaria para la propia realidad ritual de purificación, tan presente en el pueblo semita, las abluciones con agua, especialmente antes de las comidas. Y ya, si nos vamos al Nuevo Testamento, pues vemos que donde va nuestro Señor a predicar, especialmente es una zona costera, sus primeros discípulos trabajan en ese ámbito del mar, en el lago de Genesaret, o el mar de Galilea, y allí es donde hoy nos introduce este Evangelio, el Evangelio de la tempestad calmada. Nuestro Señor Jesucristo se sube como tantas veces a una embarcación. Muchas de ellas se convierten en esa embarcación, figura de la Iglesia, el lugar donde nuestro Señor tiene que hablar, predicar, enseñar a la multitud. Pero hoy el Señor aparentemente se queda dormido. Y una terrible tormenta hace que los discípulos se llenen de espanto y de pavor. Señor, sálvanos, que perecemos. Y el Señor, antes de calmar el mar y los vientos, le reprende duramente. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Queridos hermanos, podemos sacar de aquí dos enseñanzas. Una de ellas
es en cuanto a que formamos parte de una comunidad, la Iglesia, que va en esa embarcación azotada por las olas, por las tempestades y por los vientos a lo largo de la historia, hasta llegar al puerto definitivo que es la eternidad. Y esa embarcación que es azotada por las tempestades y que pronto celebraremos la fiesta de San Juan Bosco, que tuvo esa visión en la cual la Iglesia era esa nave capitaneada por el sumo pontífice y que había otras naves enemigas que intentaban hundirla y juntamente las tempestades, los elementos del mar, y solamente se anclaba en dos columnas que eran la Santísima Eucaristía y Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Ponen de manifiesto cómo nosotros hemos de crecer cada vez más en la fe, en nuestra unión con Jesucristo sacramentado, en nuestra vida eucarística, verdaderamente aquello que nos fortalece, que nos robustece, que nos hace ser como esa roca firme que es el Señor, y en la Santísima Virgen, que incluso en los momentos dramáticos de la pasión y muerte de su Hijo, estuvo firme al pie de la cruz cuando una espada del dolor traspasaba su alma, como pronto celebraremos esta semana en la fiesta de la Candelaria, en las palabras proféticas del anciano Simeón. Pero también podemos pensar que esta realidad se hace presente en nuestra vida y que nosotros tantas veces zozobramos en una realidad que es como ese mar tambaleante. Y nos falta esa firmeza y esa contundencia porque tenemos una fe muy debilitada. ¿Y cómo podemos reforzarnos? Pues por medio de los sacramentos, por medio de una vida alejada de todo aquello que nos languidece y debilita, que es lo mundano, que es aquello que bajo una apariencia de bien nos está dando un fruto envenenado. Queridos hermanos, tantas veces nosotros nos encontramos como esa barca a la deriva y gritamos al Señor: Señor, sálvanos que perecemos. La oración litúrgica de la Iglesia comienza siempre con esta invocación de auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. No tenemos tiempo que perder. Necesitamos que el Señor nos auxilie rápidamente, pero no lo dejemos para el último momento. Porque aquel que es nuestra salvación lo hace siempre con amor. Nos ha salvado mediante el gesto, mediante el acto más supremo de amor. Y también nos hace a nosotros que seamos como pequeños salvavidas en la vida de los demás, pero que lo hagamos con amor. Por eso hoy el apóstol San Pablo, en la epístola a los romanos, nos habla del amor. Y nos dice que no debamos a nadie más que amor. Nos dice que el amor es cumplir la ley entera, porque uno a sí mismo se busca su bien, busca ser amado, busca recibir ese amor. Entonces dice, ¿cómo vamos a robarnos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a matarnos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a perjudicarnos en algo? Cumplamos el mandamiento principal, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. El que ama cumple la ley entera, porque el amor es la plenitud de la ley. Pues Dios, que nos ha salvado por amor, quiere que nosotros seamos como esos pequeños salvavidas, los unos de los otros, que con amor en medio de las tempestades y de los oleajes podamos ser para los demás un elemento de fortaleza, de tranquilidad y serenidad ante las tempestades. Que pongamos siempre amor en todo aquello que hacemos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.